Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Queremos subrayar el versículo 27, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. De esa manera, no solamente nuestra profesión está amenazada de caer en el descrédito, sino que el templo mismo de la gran diosa Diana corre el riesgo de ser tenido por nada. Y aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo entero terminará por quedar despojada de su prestigio. Bueno, esto es lo que dice aquí Demetrio, ¿verdad? De cierta manera, es la consecuencia, decimos, lo que Pablo estaba predicando, pero es interesante, ¿verdad? Porque Pablo en ningún momento, entre comillas, se metió a hablar en contra, ¿verdad? A decir que la diosa, que el templo, etcétera. Absolutamente no lo dijo nada, que incluso Jesús sí lo dice, ¿verdad? Cuando estamos ante el templo, destruyan este templo. Se refería al templo verdaderamente que era su cuerpo, etc. Y así muchas otras cositas interesantes. Pero aquí Pablo directamente va a la prédica de quién es Jesús, que en Jesús se realizan las promesas del Antiguo Testamento. Pablo tiene un conocimiento muy grande, es de la escuela de Gamaliel, por lo tanto hace una magnífica síntesis entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Uno de los cursos muy interesantes sobre el cristianismo, The Christianity, en the Hebrew University en Jerusalén, hay justamente un curso espectacular dado por un rabino. Yo recuerdo que hablaba del cristianismo como tal, y justamente a Pablo se le mira, según los judíos, o por lo menos una escuela, un estilo, ¿verdad?, de orientación, Pablo como el verdadero fundador, ¿verdad?, de la iglesia, donde hace una síntesis entre lo que era en ese momento el judaísmo, lo que él había aprendido de Gamaliel, cómo él conocía toda esta historia de la salvación. Se nota que tiene un conocimiento, decía, ¿verdad?, un conocimiento espectacular del Antiguo Testamento, Pablo, y luego confrontando con el Nuevo Testamento, es decir, lo que él fue descubriendo en las persecuciones, entre comillas, que está haciendo Pablo. Hay que mirar qué clase de persecuciones verdaderamente. Nosotros encontramos aquí, de cierta manera, elementos históricos de la persecución de Pablo contra el cristianismo, pero recordemos que toda la palabra de Dios, los escritos, aquí encontramos en una forma también muy sintética y elaborada, una teología que nos invita
a otra cosa, ¿verdad? O sea, a mirar un poquitito del aspecto teológico, de la realización, de la planificación, de la salvación, de la construcción del reino de Dios, ¿verdad? O sea, son elementos teológicos. Pero Pablo se nota que conoce muy bien tanto el Antiguo Testamento y ahora eso lo va aplicando, eso que los cristianos decían, en Cristo se ha realizado lo que Dios había prometido. Y eso es lo que él está buscando. Él está buscando y está mirando en sus reflexiones cómo es que en Cristo se realiza y cómo es que Dios ya ha cumplido con sus promesas. Recordemos que los evangelios después se escriben mucho después de las cartas de Pablo, es decir, la base y el elemento teológico en este sentido de Christianity que nos daban estos profesores, ¿verdad?, en su reflexión teológica, nos hacen entender muy bien que la influencia de Pablo en el Nuevo Testamento es impresionante. De los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, recordemos que 21 obras, es decir, 21 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, son teología paulina, teología de Pablo, 21 de los 27. O sea que 6 malas embudas, ¿verdad?, para los otros, ¿verdad? Juan también tiene sus libros y después está un poco los otros escritos, ¿verdad? Las cartas católicas, etc. Pero siempre entendemos una influencia paulina en esta teología cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Aquí el Padre Jonathan desde la Florida. Continuamos pues con este itinerario, ¿no?, del Espíritu Santo. Ayer hablamos de la sabiduría que necesitamos. Hoy vamos a entrar en uno que es muy hermoso, el entendimiento. Ya pedimos sabiduría y a veces en la sabiduría hablamos mucho, le pedimos a Dios. Yo les hablaba de cuándo fue la última vez, ¿no?, que abrimos la Sagrada Escritura, cuándo fue la última vez que meditamos la palabra de Dios. Pero entonces tú me puedes hacer una pregunta. Listo, Padre, ya abrí la Biblia, me salió esta lectura, no entiendo. ¿Qué hago? Pues aquí les vamos a pedir este siguiente don, el don del entendimiento. Ese don del entendimiento que nos ayuda a entender las cosas que Dios nos quiere decir. El entendimiento, como les decía yo, para poder entender la situación en la que tú estás. Pero muchas veces entender no de la manera humana, porque a veces cuando nosotros entendemos de la manera humana, la palabra lo dice, se nos mete la parte humana. Entonces empezamos los juicios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esta situación? Y empieza un choque constante. Pero cuando pedimos entendimiento, el entendimiento que viene de Dios, para entender sus cosas. Ese entendimiento que se une a esa sabiduría para poder, como te decía, hablar con ese hijo, esa situación difícil que estás pasando, para poder entender, ¿no?, el momento de crisis que puedes estar llevando, o también, como les he dicho, para poder entender ese momento de gozo y de alegría que llevas en el corazón. El entendimiento es ese don que viene de Dios para poder entrar en su presencia con un corazón puro, sin juicios, siendo tú y yo. Porque a veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, entrar en la voluntad de Dios. A veces a ti y a mí nos cuesta ver lo que Dios nos quiere regalar. Y el problema es que como somos personas racionales, si yo no entiendo, no existe. Si yo no entiendo, no lo acepto. ¿A usted no les ha pasado? Cuando uno está en una conversación, no entiendo. Probablemente en estos videos tú dices, no entiendo al cura lo que está diciendo. Probablemente cuando vamos a misa uno pone la manito así, no entiendo lo que me están queriendo decir. Entonces realmente en esos momentos de nuestra vida tenemos que pedirle al Espíritu Santo
ese entendimiento para poder tener esa escucha atenta a lo que se me está diciendo. No lo que tú quieres escuchar, porque a veces también nosotros en nuestra vida ponemos esas palabras y esos pensamientos y le pedimos a Dios o le ponemos a Dios aquello que yo quiera. ¿No les ha pasado? Que a veces uno en la oración le pide al Señor algo y en la oración uno dice, sí, Señor, tú me lo vas a conceder porque así es. Pero no nos quedamos en silencio, no pedimos sabiduría, no pedimos entendimiento, entonces no podemos discernir lo que tenemos enfrente. Yo te invito, querido hermano, querida hermana que hoy nos escuchas, a que le pidas al Señor ese entendimiento para escuchar su palabra y para entender su palabra. Ese entendimiento que necesitamos para estar en silencio, para escuchar la voz de Dios. Esa voz que nos anima, esa voz que nos levanta, esa voz que nos dice, levántate, come y bebe, te falta mucho por caminar. Esa voz que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Y déjenme devolverme un poquito. No sé si se acuerdan en los primeros capítulos que hablábamos de la situación de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús que tuvieron miedo. Los discípulos de Maús que se vieron solos, que tenían sus ideales en Jesús, pero les matan a Jesús. Y Jesús llega a su encuentro. Y cuando Jesús llega a su encuentro y empieza a hablarles de las Escrituras, ellos empiezan a entender. Pero ¿cuándo llegó el momento en que ellos entendieron todo? Cuando Jesucristo partió el pan. Por eso la Eucaristía es tan importante. Porque es ahí, en la fracción del pan, donde entendemos todo el misterio de nuestra vida. Es en la fracción del pan donde tú y yo entendemos el porqué de la misión que llevamos y el porqué muchas veces el sufrimiento que tenemos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos conceda la gracia de poder entender la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Fiel es Dios. La buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor.
pues de ti nací. Es tu amor de donde vengo y a donde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado tú. Y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. En mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Es cantarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos con San Pablo, predica en Éfeso. Oye, pues no mala problema. Bueno, siempre luego ya tuvimos en todas las intervenciones de Pablo, de una o de otra manera. Es impresionante, ¿verdad? Cómo este hombre se dejó seducir, verdaderamente se dejó tocar. Y por eso, porque el Señor lo ha seducido. Esa es la palabra clave para entender el arrojo que tiene ahora Pablo en predicar, en anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y aquí ya viene este motín en Éfeso. ¿Por qué? Y porque le va mal los negocios a esta gente. Pero recordemos que todo evangelio predicado no solamente tiene su influencia sobre el aspecto, en este caso económico, ¿verdad? O de nuestros intereses, sino que aquí Demetrio está significando otra cosa también a los intereses espirituales nuestros, de nuestra sociedad. Porque normalmente cuando nosotros comenzamos a predicar el Evangelio, comenzamos a meter, y para ellos es como una cuña, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, es una espada de doble filo que atraviesa el tuétano, es decir, lo elemental y lo fundamental de la vida del hombre. Si nosotros entendemos el Evangelio, nosotros no podemos seguir como estamos en una situación de tanta corrupción, ¿verdad? O sea, ¿saben qué quiere decir eso, queridos amigos? Que ñandé, ñañé en bareína de decir que somos cristianos, ¿verdad? Seguidores de Jesucristo. Una nación muy cristiana, decimos, muy cristiana de todos los aspectos, ¿verdad? Seguidores de Jesucristo, sea católico, protestante, lo que sea, que diga que siga a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque seguimos en lo mismo.
no hay ese verdadero cambio. Aquí, este motín es lo que produce verdaderamente en la vida de una sociedad cuando se siente tocada por la presencia del Evangelio de Jesucristo, del resucitado. Eso es lo que nos ayuda a cambiar. Entonces, por eso también entendemos, si ustedes estaban atentos en ese segundo domingo del tiempo de Pascua, era interesante porque hablamos de la misericordia y ahí hablamos de el apóstol Tomás, dice que no estaba presente, y después le hablan y le dice, hemos visto al Señor. Tomás le mira así como, va la belleza, ¿verdad? Y entonces él dice, ¿saben qué? Es decir, la comunidad no estaba transmitiendo los valores que todo cristiano tendría que transmitir, ¿verdad? No estaba transmitiendo, es decir, no le convencía a Tomás. Y entonces, al final, sabemos muy bien en ese capítulo 20 de San Juan cómo continúa, porque dice que 8 días después vuelve a aparecer Jesús, y ahí ya estaba Tomás. Yo me dice, Tomás, aquí está mi costado, mete mi costado. Tomás ahí cree. Ese sí que hemos visto al Señor. Ese significa hemos visto al Señor. Entonces él, no es que después prueba. Él decía, si no meto la mano, el dedo. Sin embargo, cuando se encuentra, o sea, cuando verdaderamente descubre la presencia de Cristo, ya no hace falta meter el dedo o la mano en el costado. Señor mío y Dios mío. A ver, entonces, queridos amigos, ese segundo domingo insistía mucho en el aspecto comunitario. Es la fuerza del Espíritu que tiene que actuar en nosotros, el resucitado que tiene que estar presente. Si nosotros decimos, como los apóstoles, hemos visto al Señor, hacia ella se va, ¿cierto, vaina? Lo que hace Pablo justamente es convertir, o sea, persuadir, y la gente comienza a seguir a Jesús. Y comienza a cambiar su modo de vivir. Y por eso comienza a afectar a muchas cosas de la sociedad. Cuando nos dicen, ustedes enciérrense en su templo y prediquen ahí de Dios, hablen de los angelitos, como decíamos, tapeoca, acupepe, peterere, hoy me hae de rodillas, me hae upepe. Cande iriñandemba si es que no existe un cambio verdadero. Entonces aplaudimos y todo, y lloramos, nada venían de su, nada venían de ru, va ese papel, ayer vayan de yo que uñan de la jueteo, manobe curusur, juguepañan de jaebe, ayer, o sea, muchas cosas lindas, hasta nos podemos volver poetas y nos podemos volver gente que transmitimos y arrancamos, como se dice, lágrimas de los ojos de la gente. Hasta eso podemos hacer. Pero eso puede ser después lágrima de cocodrilo. Allí va. Lágrima de cocodrilo. Investiguen un poco en Google qué quiere decir lágrima de cocodrilo. Entonces que no nos suceda lo mismo. Decían de nacer en Barí porque no tenemos glándula. Oye, gente mala. Entonces, queridos amigos, aquí lo que está haciendo Pablo es que la consecuencia de su prédica hace que el hombre y la sociedad se transformen. Entonces comienzan los cambios en la sociedad, en la persona. Porque en el fondo, quien tiene que cambiar es el hombre, el corazón, la mente, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Upea lo cambiar. A la upea cambiar, o casto este yo que fuera, entonces ya recota otra cosa que ya recota peñan de abutebe. A ver la jipotágina. Y entonces el cristianismo, queridos amigos, debería afectar todo. Debería afectar la economía no solo en lo personal, ¿verdad?, sino también en la misma comunidad. En la economía también yo diría, no solamente monetaria, sino que en la economía de salvación, así se dice. Economía de salvación, un plan de salvación, un camino de salvación, un proyecto de salvación que nosotros necesitamos para cambiar nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música.
cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Llama si me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mi sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. Sé que tú no puedes esperar. Tengo que dejar mi plan. Tu camino vale más. Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar. Me elegiste para amar. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañ e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, un hermoso libro. Ñande Mopinin Vaya, allá la gente lleva. El accionar de Pablo, cómo transforma, cómo cambia a la gente. Me enseñan a cambiar lleva. Pero vean, mientras nosotros ni queremos escuchar, esto también es otro elemento. Esto es el famoso Shema Israel. Porque aquí esta palabrita implica dos acepciones para nosotros. Shema, la escucha. Porque Ñande la naña hendú y nos apendiga tumayo y por la segunda acepción, que es el cambio, es decir, obedece. La obediencia es el camino que nos ayuda a cambiar. Justamente uno de los sacerdotes de feliz memoria, y lo recuerdo con tanto cariño, el padre Camilo Olazar, que hace poco falleció, ¿verdad? Entonces, es que desde chiquitito, o sea, yo tenía ¿cuántos años? 9, 10 años. Entonces, o tal vez un poco más, hemos trabajado juntos, o sea, me ayudó bastante, incluso encaminó un poco mi vida religiosa, salesiana, formación, el trabajo, el oratorio, la alegría, el deporte, la música, el teatro. Y bueno, así entonces se mandó a poner, ¿verdad?, que aquí, cuando él decía, mira que la vida cristiana, la vida de compromiso, no tiene que ser una vida simplemente, ¿verdad?, donde nosotros nos vamos y todo el momento estamos ahí sentaditos, rezando o teniendo el cuello durito. Él en ese sentido era un ejemplo, ¿verdad?, de trabajo, de empeño, desde la mañana hasta la noche, un trabajo espectacular, ¿verdad? Y no solamente el trabajo, ¿saben qué? Que nosotros muchas veces decimos el trabajo pastoral simplemente, ¿verdad?, con la gente, sino que también el trabajo manual, Yo recuerdo el cuidado del parque, el cuidado de la casa, el cuidado de las cosas materiales, lo que el Papa Francisco ahora dice, el cuidado de nuestro ambiente, de nuestro mundo, de nosotros vivimos, de la naturaleza. Y entonces todo lo que es la naturaleza, todo lo que es el cuidado de la naturaleza, el agua, el jardín, el lago, todas esas cosas, ¿verdad? El parque, como le llamaba él. Bueno, así entonces, queridos amigos, esto me hace pensar un poquitito que el cambio de la persona tiene que notarse cuando existe una serenidad en todos los campos de nuestra propia vida. Nosotros no podemos decir simplemente que la vida cristiana es porque me pongo ante un lugar y estoy mirando y estoy en éxtasis todo el tiempo, ¿verdad? Ojalá también llegase un momento de ese silencio, de esa quietud ante el Señor, de donde recibo esa fuerza necesaria, pero para después, recordemos, actuar. A Pablo lo llevó. Y este accionar de Pablo, pero desde una espiritualidad profunda. Recordemos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, después de su conversión, ¿qué tengo que hacer? Es la pregunta de Pablo. Y ahí primero se le indica una formación, una educación. Después él descubre también que necesita hacer una síntesis de su, entre comillas, de su teología, de su encuentro personal con el Señor. ¿Verdad? Incluso se va por su cuenta, dice que estuvo ahí reflexionando. Y esto nos hace entender muy bien, porque él conoce muy bien el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como yo le estaba diciendo a este profesor de Hebrew University, justamente él decía que Pablo es la persona que encaminó, que organizó, que institucionalizó después el cristianismo. En cuanto que los otros seguidores eran pescadores, bueno, o sea, no tenían la capacidad tan grande como para después organizar como organizó Pablo la vida del cristiano. Entonces, por eso es que nosotros dentro de la vida cristiana tenemos una estructura bien griega también,
un sentido griego, los presbíteros, todo eso, ¿verdad? O sea, eso viene, el diácono, la diaconía, de toda la cultura griega, ¿entiendes? Entonces, donde hace una síntesis de un conocimiento profundísimo formado por Gamaliel de todo el Antiguo Testamento, la cultura judía, la cultura hebrea, digamos así, y luego con un diálogo profundo con la cultura occidental. Y entonces hace una síntesis maravillosa y hoy estamos ahí, ¿verdad? Entonces, donde el aspecto religioso del encuentro existencial con Dios pasa siempre también aquí, por el crino, ¿verdad? Por el crin. Hay que meter reflexionar, entender, saber para poder comprometerse después. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros. Pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado. Pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría
convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Celebremos juntos el 2º aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con un espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. 2º aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para
para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La libertad religiosa en realidad es un lujo, o al menos eso es lo que refleja el informe de Open Doors International, donde señala que más de 365 millones de personas sufren discriminación o persecución simplemente por profesar su fe.
Se enfrentan a la pérdida de sus negocios, son secuestrados y torturados, se les trata como ciudadanos de segunda clase. Por ejemplo, en un país como Egipto, donde mi organización ha trabajado mucho, es legal ser cristiano porque el gobierno lo permite, pero se te considera un ciudadano de segunda clase en comparación con tus hermanos y hermanas musulmanes. Si se te acusa de un delito y tienes que comparecer ante un tribunal, tu testimonio se considerará menos importante que el de tu hermano musulmán o tu vecino musulmán. Gia Chacón puso en marcha la organización For the Martyrs, para los mártires, tras ser testigo de lo que muchos cristianos sufrían en todo el mundo solo por su fe. Así que decidió romper el silencio sobre la falta de libertad religiosa. Uno de los mayores eventos que organiza For the Martyrs es una manifestación en Washington para atraer la atención mundial sobre este problema. La realizan desde 2020. Es la primera y única marcha a gran escala que se hace en Estados Unidos y que reúne a cristianos de todas las confesiones para denunciar unidos la persecución. Y este es un evento tan importante porque, y mucha gente no lo sabe, los cristianos son el grupo religioso más perseguido y la persecución cristiana está aumentando cada año. Gia afirma que en los últimos años se ha producido un aumento de la persecución religiosa. Por ejemplo, en países como Nicaragua se expulsa a las organizaciones religiosas y se detiene a sacerdotes y obispos. En China, en cambio, Gia Chacón señala que la persecución ha adoptado una forma moderna. La persecución en China se realiza desde lo digital. Monitorizan lo que pasa dentro de las iglesias gracias a los sistemas de reconocimiento facial. Ven quién entra, quién se va, quién está haciendo cursos sobre la Biblia. Monitorizan lo que se dice en Internet y eso les hace perder puntos en el sistema que tienen en China. La organización For the Martyrs quiere dar nombre y rostro a las personas que están detrás de los datos de persecución religiosa. Hasta la fecha, esta entidad ha prestado servicios en países de todo el mundo como Egipto, Jordania e Irak. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento, reflexionando este hermoso libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el motín de los orfebres de Éfeso, versículo 27, que nos habla aquí, nos dice directamente lo que sucede con la prédica de Pablo. De esta manera, no solamente nuestra profesión está amenazada de caer en el descrédito, sino que el templo mismo de la gran diosa Diana, es decir, Artemisa, corre el riesgo de ser tenido por nada. Y aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo entero, terminará por quedar despojada de su prestigio. Ciertamente que, en este sentido, nuestro amigo Demetrio, que se ve tocado en su cuestión económica, ahora él está apuntando, pero esto ya es para persuadir también a la gente y para, de cierta manera, digamos, entre comillas, engañar un poco a la gente y volverlos fanáticos y decir, miren, que esto está tocando uno de los elementos esenciales de nuestra propia fe, ¿verdad? De nuestra propia fe. Sin embargo, nosotros sabemos que en ningún momento Pablo se puso a hablar mal ni en contra de esto, sino que es el descubrir, queridos amigos, el seguir a Jesucristo, el seguimiento de Jesucristo. No es simplemente como en un tiempo también de la iglesia hubo mucho lo de la cuestión apologética y algunas veces es un poco necesaria, pero ustedes tienen que saber que el aspecto apologético es justamente para, sí, es una defensa, ¿verdad? La apología, defensa, pero Dios en realidad no necesita ser defendido por nadie.
y menos nosotros le vamos a defender a Dios. Dios se defiende por su propia verdad, por lo que Él es. ¿Entienden? Nosotros muchas veces, ¿verdad? Sí, pero la apología es más bien una cuestión nuestra en todo caso. Una cuestión de confrontación entre nosotros, ¿verdad? La verdad se defiende por sí misma. La verdad se muestra por sí misma. Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente llamar la atención. Atención, ¿verdad? Atención, que esto es el peligro. Y entonces es una reflexión profunda, porque ñande yara come va mañana ñande apetume la capacidad ñañamindu a reflexionar, entender, saber y hacer un camino, ¿verdad?, de salvación. Pero ñande anda y que se no vea venda y que hay hoy la apología ante lo apologético, entonces lo único que hace es crear más distanciamiento entre nosotros, ¿verdad? Entonces es una pelea. Ahora, el que es sincero, queridos amigos, y el que se pone ante la verdad, entonces llega un momento que te muestra el color negro y después me dice que eso es blanco. Bueno, no sé, sos daltónico, sos no sé qué cosa, pero apenas la verdad es allá, andere blanco. Y bueno, entonces, ¿qué querés que haga? O no querés darte cuenta, o verdaderamente no sé qué le pasa a tus ojos y los colores que tenés ahí, o vos este color negro aprendiste y le llamaste blanco a lo negro, no sé. Pero la verdad es la verdad, ¿entendiste? Apeala así añade. Entonces quiere decir que somos nosotros el problema. Y en este sentido muchas veces, ¿verdad?, uno deja pasar un poco la cuestión apologética, ¿verdad? Pero para mí, algunas veces la cuestión apologética se vuelve en argelería también, ¿verdad? Porque ante el fanatismo es la incapacidad de reflexión. Entonces, como yo les dije, tantas veces yo aquí en este celular recibo tantos mensajes, yo sé que son amigos protestantes, que siempre me dicen la misma cosa. Lee Éxodo, capítulo 20, versículo 1. No te arrodillarás ante otras imágenes. Vea el tema. Vea el tema mañana, tarde y noche. Otra cosa anda de 73 libros ya de cómo ves a peja la nota eso. Peja. Ni no entendéis nada de dónde viene eso ni a qué se está refiriendo, ¿verdad? O sea, es importante, ¿verdad? Por eso la verdad es la verdad. Hay que entrar y hay que mirar, hay que conocer el contexto, hay que hacer un estudio profundo de todas estas cosas. Y eso es lo que está pasando aquí entonces con Demetrio. Demetrio, cuando se siente ante una verdad que predica Pablo y hace que esto se le derrumbe su negocio, entonces se lanza, ¿verdad? Pero se lanza con todo, ¿verdad? Como busco todos los medios para defender, ¿verdad? Y después entonces aquí le mete y dice, mira que él está metiéndose en contra de los dioses, nuestros dioses, la diosa Diana. Entonces está hablando mal contra nosotros, nuestro patrimonio religioso, cultural. En fin, queridos amigos, entonces es lindo esto para seguir reflexionando, mirar un poco, porque la Biblia siempre nos habla de actitudes y nos quiere enseñar a corregir, a mirar, a entender la verdad, y eso es lo que va a ir formando, organizando nuestras propias actitudes ante Dios. Queridos hermanos, me despido de ustedes por el día de hoy. Seguiremos con más curso bíblico la próxima y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.